realmente yo entraría en la definición de la vivienda, ¿no? Siempre nos hemos quejado que pues, la definición de vivienda en sí es un concepto del siglo XIX, que es un lugar donde viven una serie de personas, cocinan juntos, etcétera. Entonces todo eso ya está quedando desfasado. Y efectivamente hay una crisis del stock de viviendas, digamos, de oferta de vivienda en todo el mundo, en Estados Unidos, en España. En Estados Unidos hay 600.000 personas que viven en la calle. Entonces, el problema es de oferta de vivienda y vivienda en renta y una renta asequible. Entonces, ¿por qué no la hay? Pues porque no hay suficientes viviendas. ¿Por qué no hay suficientes viviendas? Porque, bueno, por una serie de factores de creación, la creación de viviendas es cada vez más compleja, la construcción, etcétera, pero también porque son muy grandes. Y bueno, y los materiales se han encarecido, hay una serie de incentivos también para proteger al inquilino. Ahora en España hay una lucha enorme con el tema de la nueva ley de vivienda. Entonces, esto lo que hace es que en lugar de proteger por ejemplo, la renta controlada o darle muchos privilegios al inquilino, lo que hace es que retira muchísimas viviendas del mercado en renta. Ya pasó en California, ha pasado en Nueva York, entonces hace el problema peor. ¿Qué deberían hacer? Pues facilitar estas viviendas unipersonales, lo que estamos creando nosotros, este coliving. Y este ejemplo que dabas, Eduardo, de un alumno que generó 7 puertas en coliving y ya está generando más, pues resuelve dos problemas. Uno es crea nuevas viviendas unipersonales y con unas rentas asequibles para un montón de gente. Y por otro, le genera él un flujo donde con ese flujo puede pues incluso pagar renta en otro sitio, ¿no? Y yo creo que por lo que difería Eduardo de Luis es que esa aspiración de vivir en una casa propia pagada también tenemos que irla eliminando un poco porque ya sabemos que esa casa propia va a ser una mala inversión en cuanto a rentabilidad, ¿no? Te va a salir muy cara y tú podrías estar viviendo en un sitio parecido o mejor pagando menos renta, ¿no? Entonces lo interesante es que esos activos te generen a ti el flujo. Y bueno, para concluir, yo he estado recopilando estadísticas de vivienda, sobre todo en México, y lo que me parece muy interesante es en los últimos 20 años la vivienda promedio en México ha pasado de 4.6 personas a 3.5. O sea, digamos, básicamente se ha perdido una persona por vivienda. ¿Por qué? Porque cada vez las familias son más pequeñas, etcétera, el tema de las viviendas unipersonales. Entonces, eso hace que se necesite un 22% más de vivienda solo por ese fenómeno, independientemente del crecimiento de población, de muchos otros factores. Y el otro dato interesante es que solamente el 28% de las viviendas en México tiene menos de 55 metros cuadrados, que es el rango en el que nos movemos en Vive de las Rentas, ¿no? Con 55 metros cuadrados nosotros podemos hacer virguerías, podríamos hacer un departamento de 3 recámaras, pero el resto, el 72% de la vivienda es mayor, es de 56 metros para arriba, hasta 150 metros. Entonces, bueno, algo tiene que cambiar en el tamaño de la vivienda y en la disponibilidad de suelo e incentivos para construir más vivienda rentada. Adelante.